Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un anillo muy fácil y rápido para que puedan empezar a practicar con piedras facetadas. Comenzamos con una cinta de 2 milímetros porque seleccionamos cubics redondos de 1,75. Marcemos las marcas dejando un margen de 5 milímetros por lado. Tomamos con la prensa y con cualquier herramienta que pueda sujetar con fuerza bien firme vamos a torzar. Cortamos el largo de la medida, rectificamos las puntas y comenzamos a recoser porque se endureció con la torsión. Doblamos con una pinza rosario hasta donde podamos y en una combera de madera, una media tubería, con mandril o algún punzón, van a doblar la parte de la torsión. Presentamos con pinza plana sin dientes y hacemos un pase de sierra en la unión para que limpie la presentación y podamos soldar sin dejar ningún rastro. Mandrilamos primero con un martillo de madera o nylon para no lastimar y después podemos pegarle con el martillo. Van a ver unas marcas con marcador que son lugares donde hay que pegar para que el anillo termine de formarse. Le damos la forma al cuerpo que nosotros queramos. Hacemos toda la rectificación, cantos, cuerpo, interior y terminación con esmeril 240, 360. Con una lima matricera marcamos la cintura donde vamos a engarzar. Con un esmeril finito hacemos el acabado de la torsión. Marcamos con compás el centro de la cinta. Establecemos la diferencia entre piedra y piedra y con una punta marcamos la piedra central. El resto con compás. Con una mecha de 1 milímetro vamos a empezar a perforar. Vamos a perforar sin pasar hasta la parte inferior del cuerpo. Con una sierra de 3 ceros vamos a hacer una división entre piedra y piedra, entre perforación y perforación. Después de esa división vamos a trazar con la misma sierra al centro de la perforación. Finalizado, con la misma sierra hacemos una línea recta por el medio a lo largo. Ya podemos comenzar a fresar con una fresa más chica que el diámetro de la piedra seleccionada para acomodar cualquier diferencia. Una vez que ya acomodamos, ponemos la fresa de la medida exacta. Presentamos la piedra en todas las perforaciones, asegurándonos que entren correctamente. Con algún apretador o buril podemos cerrar las grifas, luego corregir con una goma de grano muy fino para no rayar las piedras y ya podemos pulir. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta no duden en escribirme al canal y si les gustó pueden suscribirse, así no se pierden los próximos videos. Muchas gracias.